Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos en este maravilloso día. Qué bueno podernos conectar a través de la tecnología y poder recibir el alimento que necesita nuestro espíritu, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos cambia y la palabra de Dios nos llena de fe. Y hoy vamos a recibir una palabra que nos va a llenar de fe. En medio de estos tiempos, en medio de esta crisis, eso es lo que necesitamos. Necesitamos fe para sobrepasar la crisis y que no la crisis nos sobrepase a cada uno de nosotros. Quiero compartir un tema que le he titulado Dios oculto en medio de la crisis. Dios oculto en medio de toda esta crisis. ¿Por qué? Porque cada persona, hermanos, tiene su propia opinión de Dios, su propia relación, como muchas personas dicen. Yo tengo mi propia relación con Dios, yo tengo mi propia comunión con Dios, y por supuesto porque Dios es un Dios unipersonal, o sea, Dios es un Dios que está con todos, Dios es un Dios omnipresente, pero cada uno tiene su manera de relacionarse con Dios. Y esto es lo maravilloso de Dios, que Dios nos ama a todos, Dios nos hizo a todos, Dios nos conoce absolutamente a todos, porque Él fue el que nos diseñó. Claro, algunos ven a Dios, por ejemplo, como una salida, nada más, el Dios salida, ¿verdad? El Dios que me va a ayudar en esto y ya. Uy, estoy metido en este problema, Dios me va a ayudar a salir de este problema. Otros como un Dios bombero, estoy con este incendio en mi casa, en mi vida, en mi situación. Dios apaga este incendio para que Dios venga y apague el incendio. Otros como un Dios mago, como si Dios tuviera una varita mágica. Dios, sácame de aquí. Dios, desaparece esta situación. Dios, me metí en esto, hazlo de esta forma. Dios, cambia mi carácter, como si Dios tuviera una varita mágica. Otros ven a Dios como un Dios rogado. No, hombre, es que a Dios hay que pedirle y pedirle y pedirle y pedirle y pedirle y estar constantemente pidiéndole. Pero al fin y al cabo, hermanos, cada persona que habla de Dios sabe que existe un Dios que responde tarde o temprano. Muchos llevan ese Dios oculto que nadie sepa que existe en la vida de ellos. Hay muchos cristianos que son como agentes secretos, literalmente, ¿verdad? Son cristianos que si nadie los ve, son muy cristianos, hablan de la palabra de Dios, pero cuando están en su entorno, cuando están con sus amigos, cuando están en su ámbito laboral o su ámbito deportivo, por decirlo de alguna forma, tienen a Dios escondido, un Dios oculto. Gente que cuando está en una reunión muy grande y le sirven algo de comer, pues, ¡ay, qué pena, me van a ver a orar! Hay gente que lamentablemente es así, que tienen un Dios oculto que nadie sepa que existe en mi vida, que me da pena, que a veces me siento débil si lo invoco. Es ¿cómo estar yo pidiéndole a un Dios que no veo a esto? Pero si yo tengo mis capacidades, todo mundo de una u otra forma tiene a ese Dios oculto. Y sabes, hoy quiero contar una historia maravillosa. Había un vuelo de pasajeros, un vuelo comercial que venía de Washington hacia New York. Y cuando iba a aterrizar, el piloto va con todo el protocolo de preparación de acuerdo al checklist, va en la aproximación, ya la torre de control le había autorizado, estás de tercero, vas a aterrizar de tercero, comienza a descender a todo esto, todo el proceso de aterrizaje es un proceso bien largo, como ustedes saben, yo soy piloto. Y es un proceso bien largo, es un proceso de mucha preparación, un proceso de muchísimo cuidado, donde hay que tener una lista con todo lo que hay que preparar a la aeronave para que pueda aterrizar bien. Hay que ver el tiempo, hay que ver el viento, hay que ver la dirección del viento, hay que ver si hay wind shears, hay que ver la potencia, el peso, cuánto combustible le queda o algo. Por eso el piloto lleva siempre un copiloto, porque es una preparación muy compleja y por supuesto muy delicada. Y aquí venía este vuelo de Washington a Nueva York, y cuando iba a aterrizar, el piloto en preparación de acuerdo a todo el checklist, bajo la palanca del tren de aterrizaje, ya cuando están en aproximación corta, le dice al copiloto, al que venga al mando, porque puede ser el copiloto, puede ser el piloto, le dice, ok, gear down, baja el tren de aterrizaje. Es una palanca, bajan la palanca, y esa palanquita cuando se baja tienen que haber 3 lucecitas que se encienden en verde. Cada una de estas lucecitas implica uno de los trenes de aterrizaje. Sin embargo, ninguna de las 3 luces se encendió, y comienza el problema, porque están en una aproximación corta, están a 1 minuto y medio, 2 minutos de aterrizar, tienen que tomar el checklist, verificar por qué no bajó, probar los hidráulicos, probar esto, y ellos vinieron y probaron absolutamente todo lo que el manual o
el checklist les decía. ¿Y saben qué? No bajó el tren de aterrizaje. Ellos vienen y se comunican con la torre y les dicen: estamos en una emergencia, preparen todo el protocolo de emergencia, tiran una espuma en la pista para que el avión resbale. Bueno, todo eso en cuestión de minutos, ya en la aproximación corta. Pero aquí hay algo que llama muchísimo la atención, porque el piloto toma el micrófono y le habla hacia los pasajeros y les dice: estamos en aproximación final. De acuerdo al Código Internacional de Aviación, es mi obligación informarle que si usted cree en Dios, debe comenzar a orar en este momento. Una declaración muy extraña para un piloto, porque un piloto siempre tiene que seguir también un protocolo, avisarle a los sobrecargos: ok, alístelo, vamos para colisión, póngase en tal posición y todo esto. Sin embargo, en este momento él dijo: estamos en aproximación final y de acuerdo al Código Internacional de Aviación, es mi obligación informarle que si usted cree en Dios, comience a orar. El avión llegó y aterrizó, se golpeó el fuselaje, pero no pasó nada, se fue resbalado. Obviamente el daño que sufrió el avión, ¿verdad?, es bien grande, pero gracias al Señor no pasó absolutamente nada. Todos los pasajeros salieron súper bien y todo esto. Pero al día siguiente uno de los pasajeros le llamó mucho la atención esta declaración que hizo el piloto. Y él se fue y se comunicó con la FAA, que es la ente encargada de supervisar todos los códigos de aviación y todo esto. Y entonces esta persona va y pregunta que cuál era ese código, que ella no conocía este código, que ya había viajado mucho y que nunca había escuchado una declaración semejante. Sin embargo, le dijeron sin comentarios, no hubo un solo comentario. ¿Por qué? Porque aquí podemos denotar algo. El piloto, muy profesional, usted sabe que todos los pilotos tienen una gran voz, una paciencia, una calma, esa voz que refleja calma, esa voz que refleja confianza, esa voz que refleja que todo está bajo el control de ellos, y les dice: señores pasajeros, es mi deber informarles que si usted cree en Dios, debe de comenzar a orar. ¡Wow! Esa voz que retumbó por todo el avión, ¿qué fue lo que hizo? Esa voz lo único que sacó fue el Dios oculto en el piloto. En medio de la crisis, cuando ya todo estaba perdido, él, a través de esa declaración, invocó a Dios. Invocó a Dios, al Dios oculto que él llevaba. ¿Para qué? Para que los ayudara en medio de esa crisis. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Porque sabes una cosa, por más que llevemos a un Dios oculto, por más que muchas personas solo oran cuando están en secreto, muchas personas solo son cristianas cuando están en la iglesia o cuando están en intimidad con Dios, cuando muchas personas que le da vergüenza que sepan que aman la palabra de Dios, que aman a Dios y todo esto, en el momento que clamamos a Dios, sabes una cosa, Dios escucha nuestro clamor. Así que en medio de esta crisis, si has clamado a Dios, ten por seguro que Dios te va a responder. Porque sabes una cosa, Dios siempre está atento a mi clamor. Dios siempre está atento a mi oración. Dios siempre está atento a lo que sus hijos van a decir. Por eso, hermanos, tenemos que confiar en que Dios siempre nos escucha. Ahora, esto no significa que Dios me va a responder como yo quiero. Me imagino que algunos oraban: Señor, que baje el tren de aterrizaje. Me imagino que el piloto decía: Señor, que baje el tren de aterrizaje. Me imagino que todas las hermosas decían: Señor, que baje el tren de aterrizaje. Me imagino que los de la torre: Señor, que baje el tren de aterrizaje. Me imagino que el copiloto: Señor, que baje el tren de aterrizaje. Todo el mundo lo que deseaba era que el tren de aterrizaje bajara. Pero sabes una cosa, el tren de aterrizaje no bajó. Sin embargo, no se estrellaron y todos fueron salvos. Por eso la palabra del Señor nos dice en Jeremías 33:3, es uno de mis versículos clave para mi vida. Dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clamamos a Dios, Él nos va a responder aún con cosas ocultas y grandes que nosotros no sabemos y no conocemos. ¿Cuál sorpresa se llevaron todos ellos cuando el avión pegó, pero no hubo ni un herido? No pasó absolutamente nada, simplemente el daño del fuselaje del avión, que por supuesto lo cubre el seguro, y ya el avión está volando de nuevo. Por eso a veces hay un retraso, hermanos, en nuestra respuesta
de que pues sabes una cosa, Dios está acomodando todas las cosas. Cuando hacemos un clamor, muchas veces podemos ver que hay un retraso en nuestra respuesta, pero es que Dios está acomodando todas las cosas para que nos ayuden a bien, quiero decir. El avión se estrelló, pero no pasó ninguna fatalidad. Dios acomodó todas las cosas. Dios hizo un cushion ahí, algo en la pista para que el avión no sufriera un impacto durísimo. Le dio la sabiduría al piloto para que lo llevara a ese punto de un aterrizaje. En aviación se llama, cuando hay un aterrizaje muy suave, es como untado con mantequilla. Eso es un término que usamos ahí los pilotos, ¿verdad? Wow, fue como untarse con mantequilla, ¿verdad? Y todo para que no sucediera. ¿Quién hizo eso? ¿El piloto? No, eso lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque había un montón de personas clamando a Él. No respondió como ellas esperaban. Todo el mundo esperaba escuchar donde bajan las ruedas y el avión aterriza. No, escucharon el impacto, sin embargo nadie sufrió. Ahora, muchas veces queremos una explicación por qué Dios no nos responde de la manera en que nosotros le hemos pedido. Ahí es donde viene aquella pregunta que siempre nos hacemos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa lo otro, Señor? Muchas veces cuando pedimos esa explicación, lo único que encontramos es un silencio, porque muchas veces le hemos pedido algo que requiere de un proceso que nosotros no podemos comprender. Muchas respuestas de Dios van a venir con un proceso. Cuando le pedimos a Dios, dice: clama a mí y yo te responderé. Ok, hay una seguridad en la palabra de Dios de que cuando yo clamo a Dios, Él me va a responder. Lo que sea que yo le pida, sabes, Él me va a responder. Ahora, ¿Dios va a responder? Sí. ¿Dios va a responder? No. Y muchas veces Dios va a responder: espérate. Cuando nos dice espérate, vamos a entrar en un proceso de preparación, primero para mi vida y luego para que todas las cosas me ayuden a bien. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Por eso, la confianza que tenemos es que si pedimos conforme a su voluntad. Ahora, toda esta gente del avión le pidió conforme a la voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que todos se salvaran, que nadie saliera herido. Pero los que no conocen de Dios, nos ama a todos. A todos, a todos. Dios escucha el clamor de todos. Y la perfecta voluntad era que ninguno sufriera, que ninguno saliera dañado, que no hubiera un accidente, que el avión se desviara y fuera a impactar contra las instalaciones y hubieran otros muertos, otras personas. No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces pidieron de acuerdo a la voluntad de Dios: Señor, que no nos matemos, Señor, que logremos llegar a tierra salvos. Y así fue, con una metodología totalmente diferente, sin tren de aterrizaje. Pero ¿sabes una cosa? Así llegaron bien. Por eso sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones y podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, de acuerdo a la metodología de Dios. Hay gente que ha dicho, y me han escuchado decir esto: pastor, ore por un mejor trabajo para mí. ¿Yo está seguro que ore por eso? Y mucha gente: pero ¿por qué? Porque esto va a llevar un proceso. Muchas veces hasta un proceso de despido. Muchas veces va a implicar que Dios tenga que mover a una persona en el trabajo donde vas a estar, pero Dios no va a dañar a esa persona. Dios también tiene que colocar a esa persona. Por eso esto va a conllevar un proceso. Cuando alguien me dice: pastor, es que yo quiero el puesto de gerente en tal lado. ¿Y hay gerente en este momento? Sí. Bueno, pues vas a tener que esperar y vas a tener que pasar un proceso. Y muchas veces ese proceso es que te despidan del trabajo donde estás. Hace un tiempo estaba en mi oficina y llegó un hombre y me dijo: pastor, ore porque necesito más ingresos, necesito un mejor trabajo. Ok, oremos y oramos, nos pusimos de acuerdo. A la semana llegó llorando: pastor, me despidieron. Y yo me comencé a reír y le digo: qué dicha que te despidieron. Y se me quedó viendo así como con ganas de pegarme casi. Y me dice: pero ¿por qué se alegra? Digo: porque es parte del proceso. Ya Dios escuchó tu oración, ahorita se te va a abrir esa oportunidad. Y dicho y hecho, así fue. Un mes después ya estaba trabajando y más bien vino, me pidió perdón, le pidió perdón al Señor, porque los procesos de Dios funcionan de esa forma. Ahora, ¿cuál es la experiencia que tenemos en esto? ¿Cuál es la experiencia? Por ejemplo, cuando hace muchos años, 15 años, 16, no recuerdo, muchos años, estaba en mi primer encuentro y yo me enamoré tanto de Dios. Yo me enamoré de Dios de una manera tan extraordinaria. Yo tenía mi negocio, toda mi vida fui preparador de carros de carreras, fui corredor de carros de carreras. Toda mi vida se le había entregado a la velocidad, a los vehículos, a la preparación. Luego estudié aviación. Siempre todo lo de motores me llamaba mucho, me llama todavía, de hecho, la atención. Fui campeón de velocidad muchas veces, fui campeón de motocross, fui campeón en la Guasimas. Toda mi vida me he desenvuelto en todo eso, 30 años de mi vida.
Pero voy al encuentro y Dios me enamoró de él. Me enamoré de Dios. Me enamoré. Yo recuerdo que en mi encuentro yo me volví y dije, Señor, yo solo quiero servirte a ti. Esas fueron mis palabras. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de Dios. ¿Y qué sucedió? A la semana siguiente, mi negocio, tenía un negocio grande, tenía muchos empleados y de un momento a otro, esa semana no llegó nadie. Y yo, mira, Dios me está dejando descansar. Pero no fue solo esa semana. Fueron más semanas y más semanas y más semanas, más semanas, hasta que, ¿qué sucedió? Tuve que cerrar mi negocio. Tuve que cerrar un negocio próspero y quedarme de un negocio grande a un negocio chiquito donde estaba solo yo y un ayudante haciendo cosas para medio sobrevivir. Pero ¿qué? Dios escuchó mi clamor, de acuerdo que a su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que yo le sirviera. Cuando saqué mi licencia de aviación tenía un puesto prometido grandísimo y yo y mi familia felices, ok, inclusive hasta nos vimos vestidos ahí de piloto con las 4 rayas y todo. Y sabes, se cerró la puerta. En otra ocasión tenía un patrocinio extranjero para poder correr rallies y ser pagado por ello. El sueño de todos los pilotos es que lo mantengan a través de esto y maravilloso todo eso. Y de un momento a otro recibo una llamada y me dicen, ¿sabes una cosa? No te vamos a contratar después de que me hayan dado el traje, el casco, me habían hecho el asiento a mi medida, venían todas las cosas de Estados Unidos y todo. ¿Por qué? Porque yo había clamado a Dios y yo le he dicho, Señor, yo quiero servirte. Y Dios se lo tomó en serio. Conllevó un proceso, sí, conllevó un proceso doloroso, sí, pero también llegó un proceso donde aprendí a depender de Dios, donde aprendí a los procesos de Dios. Por eso, hermanos, a mí ya las cosas no me asustan. A mí ya no me asusta cuando alguien me da la espalda. A mí ya no me asusta cuando alguien me cierra una puerta. A mí ya no me asustan esas cosas porque sé que todo está dentro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para llevarme al final a aterrizar bien, a estar bien como me trajo a mí al final. Ahora, ¿cuántas veces crees que Dios no te ha contestado? Dios te ha contestado todas tus oraciones. Lo que pasa es que cuando Él dice que no, pensamos que es que no nos respondió. O tal vez tu oración está en un proceso. Y sabes una cosa, piensas que como está en un proceso, Dios no te va a responder. Pero Dios escucha todas nuestras oraciones. Ahora, ¿sabes por qué estás vivo en este momento? ¿Por qué estás en medio de esta crisis vivo? ¿Por qué estás escuchando esta palabra en este momento? ¿Por qué? Porque has llegado hasta este día solo con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda de Dios has podido llegar hasta este punto de tu vida. ¿Por qué? Porque Él ha escuchado tu oración. Lo que le has dicho, Él lo ha respondido. Por eso hay gente que me dice, pastor, es que yo quiero que Dios me hable. Pero ¿cómo quieres que Dios te hable? Hay mucha gente que quiere tomar su celular y que Dios le hable audiblemente. Para escuchar la voz de Dios se necesita primero una entrega completa hacia Él. En segundo lugar, morir al yo. Y en tercer lugar, estar apercibido, estar sensible a lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Y nos va a hablar de muchas formas. La primera forma en que nos habla es a través de su palabra. También nos habla a través de que sintamos paz. También nos habla a través de otras personas. Tal vez nos habla a través de un servidor como yo, de un pastor, de una persona que Él escogió. Dios nos habla de diferentes maneras, por eso nunca digas que Dios no te habla, porque en los momentos más difíciles de mi vida han llegado personas a decirme cosas y digo, esto definitivamente es Dios, esto definitivamente es el Señor. Claro, porque Dios nos escucha y también Dios nos habla. Por eso, ¿cuál es nuestra experiencia de ese Dios oculto que siempre se hace presente cuando hay una gran necesidad? Y también sabes una cosa, hay algo muy importante y es que cuando nosotros le pedimos paz, esa paz de Dios para afrontar esta crisis, para vencer estas situaciones, ¿sabes? Si viene la paz, es el Dios hablándonos diciendo, tranquilo, yo tengo el control de todas las cosas. Por eso Dios tiene cuidado de tu vida. Usted puede decirlo conmigo en este momento, hermano. Puede decirlo conmigo, hermana. Dios tiene cuidado de mi vida. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. En 1 de Pedro 5:7 dice, depositen en Él, o sea, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Diga conmigo, Dios cuida de mí. Pero para que Dios cuide de mí, yo tengo que despojarme de la ansiedad, del temor y de la angustia, entregárselo a Dios. Hagamos una transferencia hacia Dios, porque Él cuida de nosotros. Hagamos una transferencia, digámosle, Señor, yo no puedo cargar esto, te lo voy a depositar a ti, Señor. Te voy a depositar esta ansiedad. Vamos, dígalo conmigo, Señor, te voy a depositar esta ansiedad. Te voy a depositar este temor. Te voy a depositar esta angustia tan grande que siento, Señor. Te la deposito a ti, porque tú sí eres capaz de llevarla. Yo no, Señor, porque yo sé que tú cuidas de nosotros. En medio de la peor crisis, Dios
cuida de nosotros. En medio del aterrizaje de ese avión, que el destino de ese avión era destrozarse en 1000 y pico de millones de pedazos, porque sabes, la velocidad de aproximación de un avión, de un 737-800, por ejemplo, son aproximadamente 245 kilómetros por hora, con cientos de toneladas de peso, hecho de aluminio. O sea, es una bomba de tiempo literalmente, pero este avión aterrizó bien. ¿Por qué? Porque ahí estaba el cuidado de Dios. Y en medio de esta crisis, Dios está a tu cuidado. Tienes que tener eso en cuenta. Por eso la confianza es creer en la bondad de Dios. Dios cuida de nosotros y debemos de confiar en la bondad de Dios, derribar todo pensamiento, todo estereotipo o creencia falsa de la bondad de Dios. Como mucha gente dice, Dios está bravo conmigo, Dios se olvidó de mí. No, hermano, no seamos injustos. Dios no está bravo con nosotros, Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios está pendiente de nosotros para cuidarnos. Entonces, hay gente que dice, todo me sale mal, no lo puedo lograr, mi insignificante vida no tiene oportunidades. Borra hoy, desecha esos pensamientos hoy y comienza a pensar, Dios tiene cuidado de mí, Dios está conmigo, voy a poner toda mi confianza en Dios, que hoy ese Dios oculto que hay en ti pueda salir a relucir y que pueda manifestarse en tu vida con toda su bondad, su cuidado y su amor de un Padre bueno. Le pasó a los discípulos de Jesús, así que si te pasa a ti, no te sientas mal, simplemente tienes que cambiar. Y los discípulos de Jesús iban en una tormenta, en una barca, y en esa barca iban con el mismo Señor Jesucristo. Ahí iba el Señor Jesús confiado en su Padre. Ojo, el Señor Jesús en medio de la tormenta iba confiado en su Padre, porque Él tenía un propósito. Por eso tenemos que vivir confiados, porque hay un propósito. Esa enfermedad no te va a matar, vas a salir adelante. Esta situación económica no te va a destruir, vas a salir adelante. Esta alarma en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, no va a ser para destrucción ni separación, vas a salir adelante. Ahí estaba Jesús en media barca tranquilo, durmiendo en una tormenta terrible, y esa barca me imagino que sonaba y se le metía el agua, y todos los discípulos ahí que habían comido pescado y pan a reventar estaban sacando todo eso de su estómago, si es que me puedo explicar. Y entonces dice en Marcos capítulo 4 versículo 38, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos se fueron, o sea, estaban mal, sentían temor, estaban angustiados, sin embargo se fueron enojados donde Jesús y le dicen, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos tratado así a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, no te importa lo que está pasando? No te importa, no te importa, no te importa. Así fueron sus propios discípulos, le gritaron, dice la palabra de Dios. Mateo 4:38, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento. Si yo hubiera sido Jesús, primero los echo a ellos de la barca, pero bueno, no soy Jesús, gracias a Dios. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? Me imagino esa voz dulce de autoridad de Jesús con esa mirada profunda y quizás hasta con tristeza, porque sabían que estaban con Él. ¿Y cuántas veces Dios se ha entristecido de que tiene cuidado de nosotros y nosotros estamos desconfiando, nosotros estamos pensando lo peor, y Él está a nuestro lado porque es una de sus promesas? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 40 dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Aquí hay algo muy importante que debemos de aprender. Cuando hay miedo, no hay fe. Y Él le dijo, ¿todavía tienen miedo? O sea, Él les está diciendo, todavía ustedes son personas temerosas, por eso es que no pueden tener fe. Por eso vas a echar el temor de tu vida y vas a comenzar a tener fe. Vas a comenzar a tener fe que aunque tu avión no le salga el tren de aterrizaje, la caída va a ser muy suave y no te va a pasar nada. Así es Dios. En medio de esa tormenta Él se levantó, calmó el viento y eso todo, pero les dijo, ¿tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Aquí lo que está diciendo es que en el momento que tengamos fe, el temor se va a ir. Y en este momento, echa fuera todo temor de tu vida. Estás en una crisis terrible, sí, todos la estamos viviendo. Pero hay dos tipos de personas, los que están atemorizados, enojados, iracundos, porque todo eso conlleva el temor, o las personas de fe que dicen, voy a salir adelante, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a orar, voy a creerle a mi Dios y voy a confiar en Dios.
Por eso, hermanos, este es un tiempo para creer en Dios. Este es un tiempo para confiar en Dios. Este es un tiempo para que salga ese Dios oculto que está en cada uno de nosotros y podamos salir en victoria en medio de este aterrizaje de crisis. Te voy a pedir que levantes tus manos en este momento. Vamos a adorar al Señor. Y yo sé que mientras adoramos al Señor, algo tan extraordinario va a comenzar a pasar en tu vida. Ese Dios oculto se va a manifestar y va a comenzar a mostrarte toda su bondad, todo su amor, toda su misericordia. Así que levanta tus manos en este momento. Vamos, levanta tus manos en este momento. Vamos, díselo. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Muros rogando estoy. Yo sé que caerían. ¿Puedes decir esto? Nunca me has fallado, Dios. Nunca me has fallado, Dios. Espera terminar. Gracias, Señor. Sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. Señor, trae paz sobre el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que tu presencia los inunde en este momento, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres Vamos, comienza a creer en la fidelidad de Dios. Cree que Él tiene cuidado de tu vida, cree que tiene cuidado de todas las cosas. Aun cuando no entiendas el proceso en que estás, ¿sabes una cosa? Dios es fiel, siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Vamos, estás en un tiempo difícil, confía en el Señor. Todo el mundo que ha dado la espalda, confía en Dios. Cristo mi Salvador. Gracias, Dios. Se te han cerrado todas las puertas, Él te va a abrir puertas nuevas. Tu amor, mi corazón te alaba. Alábalo, ya no temas, alábalo, exáltalo. Decláralo, Señor. En ti confiaré, Señor. Y confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Vamos, confía en Él. Tal vez estás en la aproximación y el tren no ha bajado y dices, me voy a estrellar. Confía en Él. Confía en Él. Clama a mí, yo te responderé, dice su palabra. Gracias, Dios. Has sido tan fiel, has sido tan maravilloso, Señor. Hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando, Señor. Hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando, amado Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabes? Atesora esta palabra en tu corazón. Atesora lo que has recibido hoy y que ese Dios oculto se manifieste. Ese Dios que está ahí dispuesto a escuchar nuestro clamor, nuestra oración y salir a nuestro rescate. Él está ahí dispuesto. Qué bendición hemos recibido hoy. Qué bueno. Atesora esa palabra. Ponla en práctica. Confía en Dios. Quita el temor. Echa la angustia. Echa la frustración de tu vida. Y confía en el Señor. Que Dios te bendiga. Te amamos muchísimo. Y nos vemos en la próxima.